por el cantante Jesús Adrián Romero. Este hombre no es cristiano, en lo más mínimo. Este hombre no es un creyente verdadero, tanto por la forma en que escribe sus canciones y por todo lo que hace. Pero de algún modo, aún para muchas personas que se dicen cristianas, él tiene un peso. Él publicó una frase en una de sus redes sociales bastante fuerte, hermano, y bastante herética y antibíblica, que dice lo siguiente. Él escribió: todo se resume en ámate a ti, ama a tu prójimo y ama a Dios. En ese orden, porque no podemos amar lo que no vemos sin amar primero lo que vemos. No está por demás decir que lo que este hombre escribió es una herejía completamente. Eso es totalmente contrario a lo que las escrituras nos dicen. En ninguna parte de la escritura tú vas a encontrar y hallar un versículo que diga ámate a ti mismo. No. La palabra dice todo lo contrario. Tenemos que aborrecer nuestra carne, nuestro pecado, lo que somos, y ver esa condición para ir a Cristo. Y nos dice el Señor que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero en primera instancia tenemos que amar a nuestro Dios. Y nosotros, hermano, vemos que esta ideología, hermano, no solamente se ha colado, ya es algo que se ha colado a círculos cristianos o que se dicen cristianos, sino que este pensamiento anda por el mundo entero propagándose. Tú ves anuncios en la televisión donde te dicen, ámate a ti mismo, procúrate. No, para que tú puedas amar a los demás, tienes que primero cuidarte a ti, amarte a ti, ver por ti. Y todo eso, hermano, se ha convertido en un molde falso de cómo el mundo percibe el amor. Para el mundo, el amor es que una pareja del mismo sexo se casen y puedan adoptar un niño. Y la palabra de Dios condena eso. Nosotros en estos textos, hermano, y gracias a nuestro Señor, tenemos en nuestras manos la regla de fe y práctica, y como dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura. En nuestras manos tenemos los parámetros, las palabras de nuestro Señor que nos dicen cómo debemos de vivir, qué debemos de creer, qué debemos de hacer en nuestra vida práctica como creyentes. Y aquí nosotros en los textos que acabamos de leer vemos que es completamente diferente a lo que muchas personas creen. En estos versículos, hermano, que vamos a estudiar, vamos a ver cómo el apóstol Juan pone el estándar de amor que debemos de tener hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos, muy alto. En un estándar muy alto. En este caso él no habla de los demás apóstoles, de demás hermanos en Cristo. Él habla diciendo que el amor se mostró cuando Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos por Él. Y ese es el estándar que marca las palabras del apóstol Juan en estos versículos. Vamos al versículo 7. Y vamos a ver estas palabras. Dice Juan: amados, amémonos unos a otros. Esta palabra es bien interesante, hermano, porque esta palabra viene de una frase griega que quiere decir agapetoi, agapomen, que literalmente, hermano, esto te traduce como los que son amados, amemos. Juan lo que está dando aquí, hermano, es un parámetro particular que todo creyente tiene. Así como nosotros podemos decir, bueno, la luz alumbra, la noche es oscura, el agua moja. De este mismo modo, hermano, lo que está haciendo Juan y está diciendo aquí es: aquel que es amado, aquel que es nacido de Dios, aquel que ha conocido el perdón de sus pecados, aquel que conoce la condición que tenía antes y ahora ha sido regenerado, esta persona es alguien que puede amar y debe de amar. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza. Porque está en su naturaleza. Juan dice, amados, y está poniendo aquí el énfasis muy práctico y muy seguro, diciendo a quién se dirige. No le está diciendo eso al mundo, no le está diciendo eso a personas no regeneradas, le está diciendo esto a personas creyentes.
a personas que han nacido de nuevo, a personas que han experimentado el amor perdonador de nuestro Señor Jesucristo, amados. Después de eso, hermano, viene un mandato, no una recomendación, hermano. Lo que está haciendo aquí, está hablando en un verbo que es activo, en una acción que manda. Dice, amémonos unos a otros. Cuando estaba haciendo este tema, estaba escuchando una predicación de un pastor que decía, para que no quedara duda de decir amémonos, a lo mejor la gente por el pecado que mora en nosotros todavía podría decir, bueno, sí me voy a amar a mí mismo. No, Juan cierra esa posibilidad y dice, amémonos unos a otros. No te está poniendo a ti delante, no me está poniendo a mí delante, está poniendo el amor que nosotros debemos de tener como hermanos. Esta palabra hermano se deriva, amados, y amémonos, viene de la palabra griega ágape, agapeo en este caso, y esta palabra hermano a la que se refiere amémonos hermano, se deriva, como dije, de esa palabra ágape, y esta palabra agapeo significa literalmente hermano, abnegado, un amor con cálido afecto. Lo que está diciendo Juan entonces hermano, es que el amor que como creyentes debemos de tener, los que hemos nacido de nuevo unos por otros, hermano, es un amor cálido, abnegado, con mucho afecto. ¿Entre quiénes, hermano? Entre los hermanos en Cristo. Ahora, si nosotros vemos este mandato, regularmente vamos a encontrar siempre ciertas características. Aquí Juan no está dando ninguna opción, Juan no está dando ningún parámetro, le está diciendo, si eres creyente, haz esto, ama a tu hermano. Como dije al principio, hermano, cada uno de nosotros venimos de contextos diferentes, pecados diferentes, formas de vida pasada diferentes. Sin embargo, el Señor de todas esas personas diferentes, hermano, ha formado un solo cuerpo. ¿Cuántos cuerpos, hermano? Uno solo. Y este cuerpo tiene que amarse porque ha sido comprado a precio de sangre. Regularmente, hermano, estamos en una época donde las personas dicen amar a Dios. Yo amo a Dios, dicen. Yo sí amo al Señor, pero con la iglesia, pues no tanto. Con que yo ame a Dios, venga a la iglesia, cante a Dios, con eso basta. Yo amo a Dios, pero a la iglesia no tanto. Y eso, hermano, también es una herejía. No podemos decir que amamos a Dios cuando aborrecemos a su novia. Y esto es algo, hermano, bien complicado, porque más adelante vamos a ver, hermano, la forma en la cual dice que debemos amarnos unos a otros. Amémonos unos a otros. Dice después, bueno, ¿por qué debemos amarnos unos a otros? Y tan sencillo, porque el amor, ¿qué? Es de Dios. Porque el amor proviene de nuestro Señor. Escuche lo que dice el pastor John MacArthur acerca de este versículo. Dice, así como Dios es vida y la fuente de vida eterna, y así como Él es luz, también Dios es amor. Por tanto, si los creyentes poseen la vida de Dios y andan en la luz de Dios, que son justicia y verdad, también poseen y manifiestan amor divino. Pues todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Tú puedes, hermano, decir que sabes nadar porque has visto en internet o en la televisión fotos del mar o de una alberca. ¿Por qué una persona sabe nadar? Porque alguna vez tuvo que practicar o hacerlo. Cuando nosotros decimos conocer a Dios, hermano, y es algo muy, muy importante esta palabra, cuando nosotros decimos que conocemos a Dios, entonces nosotros podemos decir que hemos experimentado el amor de Dios. Y el amor de Dios es santo. Es santo. Nosotros sabemos, hermano, y conocemos los atributos de Dios, que Dios es santo, que Dios es amor, que Dios es justo, que Dios es perfecto, es omnipresente, es omnipotente. Conocemos esos atributos de nuestro Señor, y cuando nosotros llegamos a este atributo de amor,
Todos los atributos de Dios están en perfecto equilibrio, hermano. Y si decimos que la ira de nuestro Dios es santa, entonces ¿qué podemos decir acerca de su amor? Que también su amor es santo. El amor de Dios es santo. Entonces, si el amor de Dios es santo, ¿cómo van a amar a aquellos que son sus hijos? De una manera santa. No perfecta, hermano, pero genuinamente. El amor que aquí Juan está manifestando, hermano, el amor que Juan está diciendo aquí va mucho más allá, hermano, de un Dios te bendiga cada domingo, de una plática entre semana, de 5 minutos platicando el domingo, va mucho más allá. Juan lo que está diciendo y se está manifestando aquí es un amor abnegado por los hermanos. Y es algo, hermano, que no somos, que nos falta mucho que hacer, y esto me estoy refiriendo a todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todavía tenemos pecado que mora en nosotros. Pero ya tenemos al Espíritu Santo de nuestro Señor. Amén. Dice Juan después en el versículo 7 todavía, porque el amor es de Dios. Entonces vemos aquí, hermano, que nosotros nos amamos unos a otros porque el amor pertenece a nuestro Dios y nosotros le pertenecemos a ese Dios. Después dice algo, todo aquel que ¿qué? Ahora, esta palabra ama está en un verbo en griego, hermano, que quiere decir que constantemente practica esto. Nosotros habíamos leído en versículos anteriores la palabra cuando practica el pecado, no practica el pecado, se refiere a una persona que constantemente hace eso, que practica el pecado en la mañana, en la tarde, en la noche, mañana, pasado, todo el mes, toda la semana. Es una persona que constantemente lo hace. Cuando vemos esta palabra ama, está en el mismo tiempo verbal en griego. Todo aquel que ama, ¿qué quiere decir esto? Todo aquel que practica el amor, no dice que es perfecto en ese amor. Dice todo aquel que practica el amor, todo aquel que ama, ¿qué es? Es nacido de Dios. Literalmente lo que está diciendo aquí es engendrado por Dios. Esta persona ha sido engendrada por Dios y después ¿qué dice? Conoce a Dios. Juan pudo haberse quedado diciendo, bueno, solamente es nacido de Dios. Pero no se refiere solamente a eso. Si tú todavía tienes papá, ¿tú conoces a tu papá? ¿Te pareces en algo a tu papá o a tu mamá? A lo mejor tú tienes unas palabras que las dices como ellos, a lo mejor tú miras como ellos, pero ¿por qué es esto? Bueno, simplemente porque eres hijo, eres su hijo. Juan está diciendo aquí que todo aquel que ama, todo aquel que practica el amor, puede practicar el amor por una simple, sencilla razón, porque esta persona es nacida de Dios, porque ha sido engendrada por Dios. Ha tenido un nuevo nacimiento en nuestro Señor y esta persona entonces conoce a Dios. Ahora, hermano, ¿practicamos el amor nosotros? Si somos creyentes, hermano, lo debemos de practicar, no perfectamente, porque es imposible, hermano. Nunca lo vamos a poder practicar perfectamente, hermano. Y esto, hermano, estos versículos no son, hermano, para que el que está al lado me escuche o lo escuche, sino cada uno de los que estamos aquí lo tenga presente para sí. Para sí, hermano. Yo no amo a mis hermanos yo no los amo a ustedes como los debo de amar. Ustedes no aman a los demás hermanos como los deben de amar, ni ninguno de aquí nos amamos como nos debemos amar. Pero por eso tenemos la santa palabra de nuestro Señor que nos muestra cómo podemos hacerlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Dice el versículo 8. El que no ama, otra vez se está refiriendo al que no practica ese amor, no ha conocido a Dios. Y aquí nosotros vemos porque Dios, ¿qué es? Amor. Dios es amor. Un versículo muy, muy conocido, hermano, y también muy malamente ocupado. El amor, hermano, no es algo que tenga Dios extra en su persona. De nuestro Señor proviene el amor. Nuestro Señor es la fuente del amor. Por eso todas esas
muestras falsas, como decía al principio, hermano, de la gente que dice, bueno, amor es amor. No sé si han escuchado esa frase en las personas que promueven la ideología de género. Amor es amor, y si yo estoy bien con una persona, entonces yo la amo libremente. Y dicen tantas cosas, hermano, que son erradas. Y la palabra de Dios nos dice que Dios es amor. Y entonces, si Dios es amor, si de Él proviene el amor, si la esencia de nuestro Señor es ser amor, entonces Él mismo tiene los parámetros de cómo nos debemos amar unos a otros. Muchas veces nosotros queremos acomodar el amor a como querramos. Por un lado, hermano, tienes el amor de muchos padres en el mundo, de personas que no son cristianas, donde dicen, yo amo a mis hijos. Y dicen amar a sus hijos por el simple hecho de decir, es que yo trabajo y le doy de comer y pago sus estudios. De alguna forma está manifestando un amor para con sus hijos. ¿Pero eso define el amor por sus hijos? No. Nosotros tenemos en la palabra del Señor que dice que el padre no solamente tiene que mantenerlos, no solamente tiene que procurar su educación, sino que tiene que estar con ellos todo el tiempo, enseñándole la palabra, tiene que instruirlos en la piedad, tiene que instruirlos en buenos modales, tiene que llevarlos cada día a ser personas piadosas. Eso es el modelo de amor que la palabra de Dios nos muestra. De igual modo, hermano, es para el matrimonio. El mundo dice, bueno, los esposos, pues sí, yo trabajo todo el tiempo para darle a mi esposa lo que le falta. Pero esta persona llega de trabajar, prende la tele, no platica con ella. ¿Eso es amor, hermano? Pero el mundo cree que eso es amor. Bueno, hermano, nosotros para entender verdaderamente qué significa amar a nuestros hermanos, entonces tenemos que ir a la fuente de ese amor. ¿Y quién es la fuente? Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque si lo conociera sabría una cosa, que Dios es amor. Que de Él proviene el amor. Y cuando nosotros vemos este texto, hermano, entendemos el peligro en que estamos muchas veces. Yo quedé impactado hace muchos años cuando yo había visto un video, me acuerdo, de Paul Washer, donde él comentaba y decía que la verdad más terrible para un pecador, creo que se llamaba el video. Y yo abro el video y lo veo y dice, la verdad más terrible para el pecador es Dios es amor. Dije, ¿cómo va a ser posible eso? ¿Cómo va a ser posible que esa es la verdad más terrible para el pecador? Sí, por una simple y sencilla razón. Dios es amor, nosotros no. Y si nosotros no amamos como es Dios, estamos en graves, graves problemas. Pero por eso ahora es que Juan se refiere a los regenerados como amados. Como personas que antes eran enemigos de Dios y ahora por la gracia de Cristo hemos sido hechos hijos de Él. Y ahora somos hijos amados de nuestro Señor. Vamos a ver, hermano, en el versículo 9, cómo Juan establece cómo es que debemos amarnos unos a otros. Como le dije, Juan no utiliza ni manifiesta ejemplos de otros apóstoles o de creyentes de esa época, sino que él pone muy alto el estándar. Dice él, en esto se mostró ¿qué? El amor de Dios. ¿El amor cuando se tiene, se demuestra, hermano? Sí. El amor sí se puede decir, pero el amor es de hechos. El amor es de hechos, hermano. Si tú amas a tus hijos, como dije, pues tú los procuras que no estén destapados para que no se enfermen. Si se enferman, los llevas al doctor. Si ves que no han comido, bueno, pues entonces les das de comer aunque el niño no quiera. Tú muestras ese amor hacia tus hijos. Bueno, dice aquí, en esto se mostró el amor de Dios. Ahora, ¿por qué dice se mostró el amor de Dios? Yo le hago una pregunta. Antes de que los ángeles existieran y los seres humanos existieran, ¿Dios era amor? Dios ha sido amor toda la eternidad, hermano. Y Dios es glorioso toda la eternidad, incluso aunque todo no hubiese existido.
Dios es Dios y es el estándar más alto y Dios es Dios, hermano. Muchas veces tenemos palabras y no podemos decir, hermano, ni expresar cómo es Dios, hermano, porque toda palabra humana sinceramente se queda corta. Si no hubiésemos existido, hermano, Dios hubiese seguido siendo amor. Es por eso que Juan ocupa aquí en esto, se mostró el amor. ¿Por qué? Porque hasta Cristo, hasta lo que el Señor hizo, hermano, esta muestra de amor no había sido manifestada hacia los seres humanos. Dice aquí, en esto se mostró el amor de Dios para ¿con quién? Para con nosotros. Sí, Dios es amor, pero ¿sabes qué hizo en su misericordia y en su amor? Decidió mostrarlo a los seres humanos. A seres humanos, hermano, que no merecen ser amados. Ahorita vamos a leer en Romanos, hermano, ¿por qué los seres humanos no merecemos ser amados? Dice el texto, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, para los que ahora somos amados de Dios, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y aquí hay un cambio, hermano. Aquí vemos que nosotros ya no íbamos a morir, ya no íbamos a ir a esa muerte eterna, amén, por Cristo. Ahora en Cristo, ¿qué íbamos a tener? Vida, ya no íbamos a morir. Pero para que nosotros viviésemos por Él, ¿qué tenía que pasar con Cristo? Que Él muriera. La palabra del Señor dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Tiene que haber un pago, porque si no Dios sería injusto, y Dios no es injusto. Y aquí nos muestra Juan que el amor de Dios vino a ser manifestado en una cosa, en que Él envió a su Hijo. Hermano, ¿qué padre da a su Hijo por pecadores? Nadie. ¿Conocemos Romanos 3, hermano? Vamos, por favor. Y vamos a ver cómo somos los seres humanos sin Cristo. Dice Pablo, ¿qué pues? 3:9, perdón. Dice Pablo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y ¿qué? Todos, hermano, todos los seres humanos, de todas las épocas, de todas las eras, de todas las edades, todos fuimos acusados. Que todos están bajo ¿qué? Bajo pecado, hermano. Esto quiere decir esclavitud del pecado con el pecado encima. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ni el bebé más bonito que tú veas, ni la persona más amable que tú conozcas, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No dice que eran inútiles, dice que se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua, ¿qué hace el ser humano? Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. No hay ni siquiera un inocente, hermano. Ni uno solo. Y sin embargo, nosotros vemos en Marcos 1:10 y 11 lo que Cristo dice, lo que Dios dice acerca de Cristo cuando nuestro Señor se bautizó. Marcos 1:10 al 11 dice: y luego, cuando subía del agua, cuando Cristo había sido bautizado, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él, sobre nuestro Señor Jesucristo.
Y vino una voz de los cielos que decía, escucha hermano, esta frase en ningún ser humano, hermano, Dios la ha dicho. De ningún ser humano, hermano. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Yo todavía no tengo hijos, hermanos, pero ustedes tienen hijos, los que tienen hijos. Y yo creo que yo como hijo, yo sé que no he sido perfecto como hijo nunca. Y yo creo que tú como padre sabes que tus hijos no son perfectos nunca. Y ningún padre bueno decir, en ti hijo tengo toda mi complacencia. A lo mejor por gracia tienes esa complacencia. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermano, era un hijo del cual su padre estaba completamente agradado. Completamente agradado. Y ahora, si nosotros vemos los textos que acabamos de leer de Romanos y los contraponemos contra estos versículos de Marcos, ¿crees que es lógico cambiar uno por otro? ¿Crees que es lógico decir, bueno, voy a cambiarte a ti, que eres pecador, que sepulcro abierto es tu garganta, que te haces inútil, que no entiendes, que me ofendes todos los días, por mi Hijo santo, perfecto, recto y justo? No lo haríamos ninguno de nosotros, hermano. Pero nosotros vemos, hermano, cómo dice Juan, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios entregó a su Hijo amado, en el cual Él tiene toda su complacencia por ti y por mí. Piensa por un momento en algunos pecados, y yo sé que cometimos muchos, algunos pecados que hayas cometido hoy. Y no solamente a la acción, medita en pensamientos que tuviste hoy. Y muchas veces hasta pensamientos que ahorita mismo tenemos. Pensamientos abominables. Hay veces que hacemos cosas que no están bien delante del Señor. Y aún como cristianos le seguimos ofendiendo, desobedecemos. Sin embargo, el Señor mostró ese amor para contigo y para conmigo enviando a Cristo, hermano. Enviando a su Hijo, dice la palabra del Señor en Romanos 6:11, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Quién era impío, hermano? Tú y yo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Y sabe qué? No hay ni uno solo. Ni un solo bueno. Y dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún ¿qué? Pecadores. O sea, no dice que dejamos de ser pecadores, sino siendo ¿qué? Aún pecadores. Aún siendo personas que practicaban ese pecado, aún siendo personas que ofendían a Dios, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Qué hace en ti esas palabras, hermano? Mira, hermano, nosotros vemos en nuestro Señor Jesucristo completamente perfección. Nosotros vemos que en Salmos el Señor le dice a Cristo, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Yo pondré a tus enemigos debajo de tus pies. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y vemos pura pecaminosidad en nosotros. Y aún así nosotros vemos en ese versículo de Romanos que Dios dice que muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, aún, Cristo murió por nosotros. Hermano, hay gente, y yo sé que todos, hermano, hay personas que a lo mejor no nos son tan gratas, nos incomodan esas personas. Sin embargo, si estas personas pertenecen al cuerpo de Cristo, debemos amarlos así,
¿Por qué? Porque Dios mostró su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, y déjame decirte, hermano, que tú y yo ofendemos a Dios siempre, hermano, siempre. Pero muchas veces, hermano, nosotros tenemos un juicio dentro de nuestra boca, de nuestra cabeza. Y nos olvidamos muchas veces que aún que el Señor nos ha salvado, aún muchas veces, siempre, hermano, le fallamos a nuestro Dios. Si alguna vez tú se te olvidó orar por los alimentos, ofendimos a Dios. ¿Por qué? Porque no le agradecimos. Si tú te levantaste en la mañana y no oraste por las prisas, ofendiste a Dios. Si tú dijiste una mentira piadosa, pues porque se te salió, ofendiste a Dios. Si tú tuviste un mal pensamiento con una mujer que viste pasar en la calle, ofendiste a Dios. Si tú te enojaste y gritaste por algo y peleaste, ofendiste a Dios. Y así podríamos continuar con la lista, con la lista, con la lista, con la lista, con la lista. Y ¿sabe qué, hermano? Tendríamos muchas cosas encima de nosotros. De ese amor es el que nosotros hemos experimentado por Cristo. El amor perdonador y el amor que nos salva. Dice Juan, versículo 4:9, 1 Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. A cambio de la muerte de Cristo, ahora tú y yo, ¿qué tenemos? Vida. Hoy tú y yo tenemos vida. ¿La merecíamos? No. Tenemos vida. Dice el versículo 10. ¿En esto qué? Consiste el amor. Y aquí tenemos, hermano, en estos versículos, la definición de amor. Si nosotros decimos que amamos a alguien, esta es la definición que debemos aplicar. No en que nosotros hayamos amado a Dios, porque nadie amaba a Dios, nadie buscaba a Dios, nadie quería a Dios, sino en que Él que nos amó. Hermano, el amor no es un sentimiento. El amor es elección. Dios quiso amarnos. No dijo un día, bueno, los voy a amar. No, quiso amarnos. ¿Desde cuándo nos ha amado? Desde la eternidad. La palabra de Dios dice, con amor eterno, ¿qué? Te ha amado. Y Él nos amó primero. En esto consiste el amor, en que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, porque evidentemente no lo amábamos, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa es la fuente del amor, la raíz del amor. ¿Cómo nosotros ahora, hermano, podemos amar a nuestros hermanos como Él nos manda? Viendo a nuestro Señor Jesucristo. Hay algo, hermano, que como cristianos debemos hacer siempre, 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 y es predicarnos el Evangelio. El Evangelio, hermano, no es algo, hermano, que cuando tú vienes a Cristo, va una persona, te predica, te conviertes y lo olvidas. No, hermano. El Evangelio es algo que todos los días tú y yo debemos de predicarnos en todo momento. Nosotros vemos la palabra del Señor cuando Pablo le dice a los hermanos que amen a sus esposas como ¿qué? Como Cristo amó a la iglesia. Entonces Pablo, ¿qué está utilizando ahí? El Evangelio. Pablo en Corintios les está diciendo a los hermanos que se despojen de sus riquezas para ayudar a los hermanos que estaban en pobreza en Jerusalén. Y Pablo le dice, así como Cristo se hizo pobre para que ustedes fuesen enriquecidos, de esa misma manera háganlo también ustedes. Y entonces cuando nosotros ahorita vemos amarnos como hermanos, ¿qué debemos de ver? La cruz del Calvario, hermano. Dice Romanos 12, 9 al 13, ¿cómo debe de ser ese amor? La práctica. Dice aquí, el amor sea sin fingimiento, Romanos 12, 9 al 13. El amor sea ¿cómo? Sin fingimiento, transparente. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor ¿cómo? Fraternal. ¿Tiene que ver solamente con un Dios te bendiga? No.
¿Tiene que ver con una plática solamente de 10 minutos cada domingo? No. Amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Aquí nosotros vemos la práctica, cómo debemos de ser como creyentes. Sin embargo, Pablo en Efesios 4:32 al 5:2 dice lo siguiente: antes, sed benignos los unos con otros, misericordiosos, perdonándonos, ¿qué? Y si el hermano te hizo algo, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué es perdonar, hermano? Exactamente, olvidar. Muchas veces, hermano, y como seres humanos, decimos, bueno, sí perdono, pero no olvido. Bueno, hermano, esa frase está mal. La palabra del Señor dice que cuando Cristo nos perdonó, Él ya no se acordó, ni se acuerda de nuestros pecados. Él ya no te ve como el mentiroso que eras, como el adúltero que eras, como el fornicario que eras, como el ladrón, no, ya no te ve así, te ve como su hijo. Te perdonó verdaderamente. Entonces dice Pablo aquí, perdonándonos unos a otros. ¿Qué quiere decir? Olvidando lo que te hicieron. Hermano, si alguno de aquí, algo nos hicimos, cualquier cosa, la palabra de Dios dice, perdonándonos unos a otros. Y no precisamente, hermano, quiere decir que perdona solamente cuando te pidan perdón, tampoco. Olvidemos, hermano, lo que nos han hecho. Como Dios también, ¿qué? Y aquí el Evangelio. Os perdonó. Como Dios también olvidó lo que tú y yo le hicimos, hermano. Lo que le ofendimos, lo que le hicimos. Nosotros vemos en estos versículos el peso más grande que todo cristiano pudiese tener para motivarlo a hacer algo. El amor de Cristo. Otra vez, antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros, perdonándonos unos a otros. Y aquí va Pablo a lo más fuerte, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, cada momento que vivimos antes de nuestro Señor y lo ofendimos, en ese momento que pecamos merecíamos que el suelo se abriera y nos tragara, hermano, e irnos de esa manera al infierno. Yo recuerdo o medito en las cosas que hacía antes de Cristo, hermano, y uno medita en todas esas pecados tan grandes que hicimos delante de nuestro Señor. Y hace unos meses me acuerdo que estaba orando y yo le decía, Señor, ¿por qué no me mataste? Directamente te estaba ofendiendo. Todo lo que hacía, Señor, era ofenderte, burlarme de... Yo decía que escuchaba tu evangelio y no lo hacía. Como también os perdonó a vosotros en Cristo. Como Él olvidó lo que habíamos hecho y no lo recuerda más. Por eso es que Pablo habla aquí, hermano, y dice así: ama a tu hermano, así sé misericordioso con tu hermano como Cristo lo fue contigo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. De enemigos de Dios ahora tenemos este título, hijos amados. Hermano, no tenemos nada que sea para amar en nosotros. Inmundicia, pecado, fornicación, avaricia, todo lo peor nosotros, hermanos, lo teníamos. Si en algo contribuimos nosotros a la salvación fue en el pecado, en eso, hermano. Y dice después la palabra del Señor, y andad en amor. ¿Qué quiere decir? Practica el amor. Como también Cristo nos amó, otra vez Pablo recurre al Evangelio. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué quiere decir? Que la muerte de Cristo, porque nadie obligó a Cristo a morir, Él quiso hacerlo, hermano.
Él quiso poner su vida en rescate por muchos. Ese sacrificio que no merecíamos, hermano, fue olor fragante delante del Padre. Esa propiciación que el Señor hizo, no solamente cambió nuestro lugar, hermano, sino que nuestro Señor Jesucristo apaciguó y quitó la ira del Padre que estaba sobre ti y sobre mí. Por eso ahora nosotros somos aceptos en el amado. Por Cristo, hermano. Por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Regresemos a Juan, hermano. Versículo 10, otra vez. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Y qué hizo? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, por aquellas cosas que hicimos. Y ahora sí, hermano, aquí nosotros vimos primero cómo Juan nos manda que nos amemos y nos dice que debemos de hacerlo porque hemos nacido de Dios, porque si no fuésemos nacidos de Dios sería imposible o sería ilógico que Juan mandara esto. Nos está diciendo después en el versículo 8 que el que no ama, el que no practica el amor, simplemente no lo practica, no porque no quiera, sino porque no puede, no lo hace. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo, no conoce a Dios. Y después vemos el ejemplo del amor de Dios. Y ahora sí viene el peso. 11, amados. Otra vez, ¿a quién se dirige? A creyentes. A personas que conocen ese amor, que conocen a Dios. Si Dios nos ha amado así, o sea, fíjense, hermano, ¿cómo nos amó Dios? Olvidó nuestros pecados, envió a Cristo a pesar de cómo éramos, nos santificó, nos bendijo, todo eso glorioso que hizo nuestro Señor. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Después de este texto, hermano, no tenemos ninguna excusa para decir es que no puedo amar al hermano que tengo a un lado. El hermano que tienes al lado, atrás, adelante, hermano, posiblemente te cause molestias. Tú le causas molestias también. Yo les causo molestias. De verdad, hermano. ¿Sabe hasta qué momento ese hermano ya no le va a causar molestias o algún? Hasta la eternidad, hermano. No vamos a poder amarnos perfectamente en esta vida, hermano. Simplemente por el hecho que todavía hay pecado que mora en nosotros, hermano. Todavía hay pecado que mora en nosotros, pero tenemos el mandato del Señor de cómo debemos practicar ese amor. Mucha gente dice, bueno, entonces si no es perfecto ese amor, si no podemos hacerlo, entonces ¿para qué me esfuerzo? Bueno, porque Dios lo manda. Y porque sabes que, hermano, lo puedes hacer porque el Señor ha puesto ese amor en ti. Porque Dios lo ha puesto en ti. De aquellos que le ofendíamos, de aquellos que le aborrecíamos, Él dice la palabra del Señor que quitó ese corazón de piedra y ahora tenemos un corazón ¿qué? De carne, hermano. Ahora podemos amar a Dios. Ahora, a pesar de que aún estamos en este cuerpo de muerte cuando venimos y cantamos, y aunque tengamos miles de pensamientos que nos quieren alejar del momento donde estamos exaltando a Dios, nuestro ser está ahí diciendo, Señor, te alabo, te exalto, te adoro. Y también, hermano, si es que vemos al hermano de al lado, al que está enfrente, al que está atrás, y aún nos causa molestia, aún esa molestia no es tan grande como el amor que Cristo puso en nosotros. No se compara, hermano. Todo eso que sentimos, a lo mejor un mal sentimiento sobre el hermano, es vencido y tiene que ser vencido. ¿Por qué? Porque has nacido de Dios. Porque el nacido de Dios puede amar, el incrédulo no puede amar. No puede amar.
Nosotros vemos, hermano, cómo Juan establece aquí otra vez: amados, hijos de Dios, personas que han nacido de nuevo, personas que han sido perdonadas, creyentes de esta iglesia local, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque si Dios nos ha amado de esa manera, si Dios ha olvidado nuestros pecados, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Es fuerte el peso que da aquí Juan? Claro, hermano, muy fuerte. Pero nosotros tenemos ahora a Cristo. Y ahora veamos otro versículo, Juan 14. ¿Y cómo podemos cultivar ese amor, hermano? ¿Cómo podemos cada día, hermano, hacer eso, hermano? Versículo 1, Juan 15:1, perdón. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Ya estamos limpios, hermano? Amén. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hermano, todo esto se centra en Cristo. ¿Quieres amar a tus hermanos? ¿De verdad, hermano, eso es tu deseo, tu anhelo? ¿Te duele cuando tienes algún mal sentimiento contra un hermano? ¿Te deja intranquilo eso a lo mejor? ¿Cómo debemos entonces, o cómo podemos vencer eso? Bueno, decía un predicador famoso, hermano, la mejor manera de hacer algo es hacerlo. Manifiesta ese amor. Y sobre todo, hermano, dependamos de Cristo, hermano. En nuestras fuerzas es imposible, hermano, imposible amarnos unos a otros. En nuestras fuerzas es imposible, hermano, ponerle una cara buena a un hermano. En nuestras fuerzas es imposible hacer algo bueno por otro. En nuestras fuerzas es imposible todo, hermano. Pero nosotros leímos en este texto, hermano, que Cristo es la vid verdadera y su Padre es el labrador. Y que Él, hermano, es quien limpia para que nosotros llevemos más fruto. ¿Cómo somos limpiados, hermano, para llevar más fruto, para cultivar este fruto del amor entre hermanos, hermano? Dependiendo de Cristo y practicando lo que el Señor nos ha dicho. Como dije en el texto de Efesios 4:32 y 5:2, lo volvemos a leer: antes sed benignos unos con otros. Pablo está diciendo, no está dando una opción, hermano. Pablo lo que está aquí no es dando una opción, le está hablando a creyentes: háganlo, hermano. Unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros. Hermanos, si nacimos de nuevo, podemos hacerlo entonces en Cristo. Y otra vez, como Él también nos perdonó, sed pues, ¿cómo? Imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como ¿qué? Como hijos amados. Si nosotros queremos amar a nuestros hermanos, entonces imitemos el amor de Dios. ¿Cómo fue el amor de Dios? Un amor abnegado. Para que tú y yo pudiésemos tener vida, Él mandó a su Hijo. Entonces nosotros podemos despojarnos de a lo mejor cosas. Dice aquí la palabra del Señor: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tenemos un altísimo estándar, hermano, de cómo debemos amarnos, pero ¿sabe qué, hermano? En Cristo sí podemos hacerlo. En Cristo sí podemos amarnos. En Cristo sí podemos perdonarnos. En Cristo sí podemos ser misericordiosos. En Cristo podemos ser hospitalarios unos con otros. En Cristo podemos hacerlo por el simple hecho que Él lo hizo para que nosotros hoy tengamos vida. Una persona muerta no puede amar. Una persona muerta no puede escuchar los mandamientos del Señor y hacer caso, sino simplemente aquellos que han sido regenerados por Él, aquellos que son ovejas suyas, aquellos que, como dice Juan, son amados del Padre.